Mis hermanos, hemos hecho una breve pausa en la serie, no hemos terminado la serie del Supremo Llamamiento, continuaremos en la misma, pero hoy quiero hablarles de un tema distinto. Hoy quiero hablarles acerca de lo que significa ser pobre en espíritu, y he titulado este mensaje, Los pobres en espíritu. ¿Podemos leer el título en voz alta todos juntos? Los pobres en espíritu. Muy bien, mis hermanos. Es sumamente importante entender lo que es un pobre en espíritu, porque es maravilloso saber que esta es la única manera de poder tener una auténtica relación con Dios. Y de hecho, después de que Jesús fue tentado en el desierto, se dirigió hacia la sinagoga de Nazaret y al iniciar su ministerio leyó el rollo en aquella sinagoga en el Shabbat y dijo las palabras que Isaías había escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo. Leyó lo que sería el equivalente al capítulo 61 de Isaías para nosotros, aunque en aquel entorno eran rollos los que desplegaban para leerse. Y el Señor lee, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y aquí está la prioridad del Mesías, para dar buenas nuevas a los pobres. Es lo primero en la agenda del Señor Jesucristo. Es lo primero que Él vino a hacer como el Mesías esperado. Y de hecho Él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Se habían esperado 700 años para ese cumplimiento. Y ahora el Señor Jesús estaba diciendo, las buenas noticias para los pobres han llegado, yo las he traído, como el Mesías. También cuando el Señor Jesucristo da su primera predicación, que tenemos registrada en los evangelios, es conocida como el Sermón del Monte. Lo primero que Él dice en la primera prédica de la que tenemos registro del Señor Jesucristo es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Les he explicado en varias ocasiones que la palabra bienaventurados en este contexto es Macario y que está en plural, significa felices, dichosos, benditos. Por eso hay una versión que traduce felices los de espíritu sencillo, porque suyo es el reino de los cielos. Vean cómo en lugar de bienaventurados ellos traducen felices y cómo en lugar de pobres en espíritu traducen de espíritu sencillo. Ahora, es importante entender lo que significa estas palabras. La palabra hebrea para pobre es ani y es de amplio espectro. Y esta palabra hebrea ani se utiliza en el griego del Nuevo Testamento como tojos y son de amplio significado. Ambas palabras implican tanto pobreza física o material como pobreza espiritual. Tojos, que es la palabra que aparece en el Sermón del Monte, se puede traducir como pobre, pero también como mendigo. Tiene el sentido de mendicidad absoluta, de un pordiosero agazapándose. Esto significa de un pordiosero vigilante que está desesperado para aferrarse a quien puede ayudarle. Un pobre en espíritu es aquel que tiene la esperanza de recibir las buenas nuevas de Jesucristo. Aquel que tiene la esperanza de ser verdaderamente feliz. Y aquel que también tiene la promesa de que suyo es el reino de los cielos. Felices los mendigos espirituales, felices los pordioseros espirituales. La pobreza espiritual denota dependencia absoluta de Dios. ¿Está diciendo Jesús que el reino de Dios le pertenece a los mendigos espirituales? Absolutamente sí. Muchos judíos en el contexto del primer siglo esperaban a un Mesías líder militar,
a un Mesías líder político, a alguien que pudiera vencer al imperio romano y estableciera el imperio hebreo y llevar a la nación de Israel a un poderío sumamente grande, con una economía sumamente fuerte. Pero Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Y ese es el reino que ofrece a los pobres en espíritu. En el reino de los cielos la autosuficiencia no sirve de nada. En el reino de los cielos la vanagloria, la vanidad, la exaltación y la soberbia no funcionan. La grandeza en el reino de los cielos está en la humildad y el servicio, y Jesús nos dio ese ejemplo. Ahora, quisiera abordar el significado de ser pobre en el contexto del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos provee el trasfondo necesario para poder entender la bienaventuranza de Jesús para los pobres en espíritu. Y quiero llevarlos a unos 1000 años antes de Cristo, cuando David se encontraba huyendo del rey Saúl y no podía estar ya entre su pueblo. David había pasado de ser un héroe a ser un hombre perseguido por aquellos que conformaban el liderazgo de su nación. Y David terminó encontrando cierto refugio entre sus enemigos, los filisteos, en la ciudad de Gat. De hecho, era la ciudad natal del gigante Goliat, a quien David había matado. Y entonces, en un momento dado, David había sido recibido por estos filisteos, pero luego empezaron a dudar de él. Y entonces, cuando David se sintió en peligro, en la amenaza de que sus enemigos le mataran, entonces fingió demencia. Pretendió que estaba loco y empezó a rascar las puertas de la ciudad y a babear. Hizo toda una actuación con tal de salvar su vida. El rey Aquís, o también llamado Abimelech, dio la instrucción de que echaran a ese loco de la ciudad. Y entonces David logra huir hacia la cueva de Adulam, y allí escribe el siguiente salmo, el Salmo 34, y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Ahora vean el versículo 6. David dice: este pobre, en hebreo es aní, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Pobre se refiere tanto al necesitado como al humilde. Alguien que le sirvió a Dios dijo: nunca sabes cuánto necesitas a Dios hasta que Dios es todo lo que tienes. David no podía estar con la gente de su pueblo, de su nación. Los enemigos tampoco le habían aceptado. David no tenía a nadie en esta tierra, y es hasta que se da cuenta que todo lo que tiene es Dios que las cosas cambian. David estaba solo y absolutamente dependiente del Señor. Y cuando dice este pobre, no es autocompasión, sino que es el reconocimiento de su necesidad del Señor. Unos 300 años más tarde, el Espíritu Santo habla por medio de Isaías, y Dios promete cuidar y proveer a los pobres y los necesitados. Y dice en Isaías 41, 17, 18, los pobres y los necesitados, y habla en términos espirituales también, buscan agua, se refiere al agua viva, pero no la encuentran. La sed les ha resecado la lengua. Está hablando de una sequía espiritual, y es por esto que quiero dedicar esta predicación a todos aquellos que en sus vidas están enfrentando una sequía espiritual y que tienen sed de Dios.
Pero yo el Señor les responderé, yo el Dios de Israel no los abandonaré, haré brotar ríos en las áridas cumbres y manantiales entre los valles, transformaré el desierto en estanques de agua y el sequedal en manantiales. Quizás estás pasando por un desierto en tu vida, pero Dios puede transformar ese desierto en un lugar que brote ríos de agua viva. De hecho, Jesús dijo que vendría cerca del interior de los pobres en espíritu, de aquellos que creyeran en Él, corrieran ríos de agua viva. También le dijo a aquella mujer pecadora que estaba en un adulterio ipso facto, que había tenido 5 maridos, y que en el tiempo en que Jesús se encuentra con ella, estaba con alguien que no era su marido. Él le dijo, si tú supieras del agua que yo puedo darte, tú me pedirías a mí y yo te daría de beber del agua que saciaría tu sed para siempre. En el mástil de los hijos de Coré, el salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Habla de una sed interior, de una sed espiritual. Habla de una necesidad vital, pero de forma interna. Y dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Está hablando de una desesperación por encontrarse con Dios, una desesperación por ser saciado, como aquel pordiosero agazapante que vigila para encontrar ese momento indicado en el que recibirá la ayuda. De la misma manera, nosotros mostramos dependencia absoluta de Dios. Si nosotros dejáramos de beber agua, moriríamos en un lapso de 3 a 5 días. No podemos vivir sin el agua de vida que Dios ofrece a través de Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo en nosotros. Somos pobres en espíritu, desesperados, agazapantes, vigilantes de ese momento en el que podremos encontrarnos con Dios nuevamente para saciar nuestra sed interior. Necesitamos a Dios. Él es nuestro todo. Yo quiero hablarles de los 3 nada de un pobre en espíritu. Los 3 nada de un pobre en espíritu. Este es el primer nada. Un pobre en espíritu dice, no quiero nada para mí. Asaf, unos 1000 años antes de Cristo, él era contemporáneo de David, escribió, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esta palabra porción es repetida en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. En Lamentaciones, Jeremías también dice que su porción es el Señor. Y esto implica, Dios es todo lo que quiero y todo lo que necesito. Asaf llega a esta conclusión. Dios, todo lo que yo quiero, eres tú. Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Esa es pobreza en espíritu. Una dependencia absoluta de Dios. El saber que si tengo a Dios, lo tengo todo. El saber que si busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Dios es un buen Padre que cuida de nosotros. Él ha prometido proveer. Él ha prometido cuidar. Él ha prometido guardar de nosotros. Pero todo nuestro deseo es Él. Y fuera de Él no queremos nada. Solamente queremos aquello que provenga de su provisión. Solamente queremos aquello que provenga de su providencia. Fuera de Él no queremos nada. Él es todo. Un pobre en espíritu dice,
No quiero nada para mí. No tengo una relación contractual con Dios. No tengo un contrato con Dios donde yo le doy y entonces Él me da. No es así como funciona. Mi relación con Dios es de necesidad absoluta. Es de reconocer que estoy perdido sin Él. Es entender que Él es todo para mí. Y que fuera de Él no quiero nada en esta tierra. Juan dijo que lo que la tierra ofrece son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En otras palabras, el placer egoísta, la codicia, el materialismo y la búsqueda de posición, fama, reconocimiento. No quiero nada de este mundo. Solo quiero a Dios. Y lo que Dios quiera proveer, lo que Dios quiera darme. Porque dependo absolutamente de Él. Soy un pobre en espíritu, dependiente de mi Señor. Por eso Asaf puede llegar a ese nivel de profundidad y decir: Señor, tú eres todo para mí y fuera de ti no quiero nada. Ahora vean este contraste. Unos 300 años después de Asaf, hay una triste realidad en el pueblo de Dios. En Miqueas 3:11 hay una denuncia y dice: ustedes gobernantes toman decisiones con base en sobornos. Ustedes sacerdotes enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Ustedes profetas no profetizan a menos que se les pague. Sin embargo, todos alegan depender del Señor. Nada malo nos puede suceder, dicen ustedes, porque el Señor está entre nosotros. En otras palabras, todo el mundo hacía algo por obtener beneficios personales. Ya nadie estaba en estos que fueron denunciados sirviéndole a Dios de corazón, sino por interés de obtener algo a cambio. En el contexto del Nuevo Testamento, vemos a Pablo preocupado desde la cárcel escribir lo siguiente en Filipenses 2, 19, 21. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. El versículo 21 es sumamente fuerte. Dice: todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Es decir, todos los demás buscaban sus propios intereses. Egoístamente buscaban su conveniencia. Estamos experimentando tiempos en la actualidad donde el mensaje ha sido tergiversado, donde se presenta un falso cristianismo que es totalmente antropocéntrico, es decir, centrado en el ser humano, en lo que nosotros obtenemos, en lo que nosotros somos, en lo que nosotros recibimos. Cuando el verdadero mensaje de la palabra de Dios es totalmente cristocéntrico. Todo se trata de Cristo y de la gloria de Él. Y nosotros somos sus siervos. Somos pobres en espíritu que le necesitamos a Él, que le anhelamos a Él. Esto no se trata de nosotros, se trata de Él. Por eso vemos la actitud ejemplar de Pablo como un pobre en espíritu. Dice en 1 Corintios capítulo 9, 17, 18, yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia, pues no se me preguntó si quería hacerlo, se me ordenó hacerlo. Pero entonces, ¿qué gano yo con eso? Nada menos que la satisfacción de poder anunciar la buena noticia sin recibir nada a cambio. Es decir, anunciarla sin hacer valer mi derecho de vivir de mi trabajo como apóstol. Recordemos que la Biblia enseña que el obrero es digno de su salario. Pero Pablo, ante la circunstancia que se estaba viviendo en Corinto, decidió no recibir un solo centavo de los corintios. Los falsos apóstoles, emisarios de Satanás, que se disfrazaban como siervos del Señor, al igual que el diablo se disfraza como ángel de luz. Esos falsos apóstoles se extralimitaron en buscar beneficios personales.
explotaron a la gente espiritualmente y explotaron a la gente materialmente. Entonces Pablo dice, yo les voy a mostrar que soy un verdadero siervo de Dios, no recibiendo ni un solo centavo de ustedes. Y entonces los falsos apóstoles empezaron a criticar a Pablo diciendo, Pablo es un barato, Pablo no cobra nada. Y empezaron a hacer de menos a Pablo. Dijeron que no era un hombre que tuviera buena elocuencia, entre muchas otras cosas. Pero Pablo demostró con esto que él podía servirle a Cristo como un verdadero pobre en espíritu, como alguien que no estaba buscando nada para sí, como alguien que podía confiar en que Cristo le sustentaría y le cuidaría. Como David dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En el discurso de despedida de Pablo, en Mileto, él convoca a los ancianos de Éfeso y parte de ese discurso dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Luego Pablo se dirigió hacia Jerusalén, donde fue arrestado. Este es el segundo nada de un pobre en espíritu. Es el punto número 2. Un pobre en espíritu es aquel que dice, no soy nada por mí mismo. Juan Calvino dijo, solo quien se ha reducido a sí mismo a nada y descansa en la gracia de Dios es pobre en espíritu. Hemos estudiado en este último tiempo varios llamamientos que Dios ha hecho a diferentes siervos de Él, de los cuales tenemos relato en las Sagradas Escrituras. Ahora, si recordamos por un momento a Moisés, Dios le habló desde la zarza ardiente, diciéndole que fuera a Egipto a librar a su pueblo de la esclavitud. Pero Moisés protestó literalmente, y dice Éxodo 3:11, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? La respuesta de Dios para Moisés no fue, Moisés, tú eres alguien que tiene una educación que es considerada la más alta sobre la faz de la tierra. La respuesta de Dios para Moisés no fue, Moisés, tú perteneciste a la familia real del faraón y entonces tienes influencias. La respuesta de Dios para Moisés tampoco fue, Moisés, tú eres alguien a quien le indigna la injusticia que el pueblo hebreo está padeciendo en esa esclavitud. No, la respuesta de Dios para Moisés fue una sola, Moisés, tú eres alguien con quien yo estaré. Cuando Moisés vuelve a protestar, dice, pero yo no tengo facilidad de palabra, soy torpe para hablar. Dios le responde, Moisés, yo creé tu boca y yo estaré con tu boca. En otras palabras, Moisés sabía que no era nada por sí mismo. Pero Dios le hizo saber que estaría con él para realizar la labor que le había encomendado, la misión que tenía que realizar. Si avanzamos un poco en el tiempo y vamos a la época de los jueces, vemos a los hebreos en una gran crisis. Los madianitas los habían dominado por 7 años. Y de forma intencional, la estrategia de los madianitas era mantenerlos débiles, hambrientos. Y lo que hacían estos enemigos de los hebreos era destruir sus cultivos, robar a sus animales para que los israelitas no tuvieran que comer. Y entonces Dios escoge a un hombre llamado Gedeón. Y dice Jueces 6:15, Gedeón le preguntó a Dios, pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el menos importante de toda mi familia. Y la respuesta de Dios fue la misma, Gedeón, yo estaré contigo. Cuando fue el llamamiento de Isaías, y este tiene una visión del trono de Dios y ve a los serafines que decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria.
Vemos que Isaías nos relata en el versículo 5 del capítulo 6. Entonces grité, ay de mí que estoy perdido. En otras palabras, soy hombre muerto. Soy un hombre de labios impuros o inmundos y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Uno de los serafines tocó los labios de Isaías con un carbón encendido del altar. Y luego el Señor dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Lo ves en el llamamiento de Pedro, en el Nuevo Testamento. Después de la pesca milagrosa, sucede lo siguiente en Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pablo, un año antes de morir, escribe en su primera carta a Timoteo, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pablo no estaba empezando el ministerio, estaba a punto de terminar su ministerio. Y seguía diciendo, esto es todo lo que importa, que Jesucristo es capaz de salvar al peor de los pecadores, y ese soy yo. Mis hermanos, hay un común denominador en todos estos hombres que Dios llama, en todos los siervos de Dios, hombres y mujeres que Dios llama, en las Sagradas Escrituras. Y es que no fueron nada por sí mismos. Fueron absolutamente dependientes de Dios. No veo ninguna historia en la Biblia que diga, Dios, ya sé por qué me estás llamando. Te luciste cuando me creaste. Mostraste todo tu poder creador en mí. Me hiciste guapo, elocuente, capaz, valiente. Soy tu príncipe, Dios. No hay ninguna historia así. Jesús dijo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Que si nosotros damos fruto es porque estamos conectados a Él, que es la vid. El mérito de que llevemos mucho fruto es de Cristo, porque solo Él es digno de gloria. Y Él dijo muy claramente, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mi historia sin Cristo es que soy un hombre muerto en delitos y pecados. Pero mi historia con Cristo es que tengo esperanza de llevar mucho fruto porque Él me ha dado vida y vida en abundancia, porque ha perdonado mis pecados desde la cruz del Calvario y me ha limpiado de toda mi maldad, y por eso puedo servirle aunque no sea digno de este llamamiento. Y esa es la realidad de todos nosotros, los pobres en espíritu. Un pobre en espíritu es aquel que dice, yo no quiero nada para mí, fuera de Dios yo nada deseo, mi porción es el Señor. Estoy desesperado por más de Dios, necesito a Dios. Un pobre en espíritu es aquel que dice, no soy nada por mí mismo, necesito a Dios, porque separado de Él nada puedo hacer. Pero este es el punto número 3, el tercer nada de un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu es aquel que dice, no tengo nada que sea mío. El salmista dice, del Señor son la tierra y su plenitud. Del Señor es el mundo y sus habitantes. A veces corremos el peligro de creernos dueños, incluso de las personas. Llegamos a veces a decir, es mi vida y yo decido lo que hago con mi vida. Ajá. Ahí me cuentas. Y en un entorno machista decimos, es mi mujer, es mi esposa y estos son mis hijos. O en caso de las mujeres, es mi marido.
tenemos que entender algo. Dios es el dueño de nuestra vida. Dios es el dueño de nuestra esposa, de nuestros hijos, el dueño de tu esposo. Y aunque alguien pudiera darle risa a lo que voy a decir, lo estoy diciendo en serio. Incluso las mascotas son del Señor. Y si alguien cree que estoy diciendo algo que no es importante, lea el Génesis, la historia del diluvio, y vea cómo Dios le ordena a un hombre que construya un arca para meter ahí a sus animales. La casa donde vivo es del Señor. Todo lo que Dios nos ha dado sigue siendo de Él. En Filipenses 3:8, Pablo dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Pablo había abandonado una empresa familiar de fabricación de carpas, es lo que muchos eruditos piensan. Pablo era alguien que trabajaba con el cuero. Pablo también había abandonado sus bienes, su casa. Pablo lo dejó todo por Cristo. Pablo abandonó su título en la sociedad, su título religioso, su posición religiosa como fariseo de fariseos, y cuando volteó a ver todo lo que había dejado, dijo, eso es basura, eso es estiércol. Ahora he conocido la gloria de mi Cristo. Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. El sentido de estas palabras de Juan el Bautista es el siguiente. Es necesario que cada vez yo sea menos importante y que Él sea el más importante. Y Pablo lo lleva a otro nivel cuando dice que Él ni siquiera tiene vida propia. Y escribe en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En otras palabras, Juan dice, es necesario menguar y menguar y menguar y que Él crezca y crezca y crezca, pero Pablo dice, es necesario que yo muera y que Él viva. Y eso es ser pobre en espíritu. Ser menos cada vez. Hasta el punto de morir a mí mismo para que Cristo viva en mí. Y mi historia sea realmente la historia de Cristo viviendo en mí. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo, la forma de elevarnos en el reino es hundiéndonos en nosotros mismos. Muchas doctrinas erradas en la actualidad nos quieren hacer creer que somos dueños de Dios y que Dios es una especie de sirviente a quien usamos a nuestra conveniencia y antojo. Nos presentan no a un Dios soberano, sino a un Dios manipulable, sobornable por el ser humano. Cuando decimos, el Señor es mi Dios, no es porque seamos dueños de Dios, sino que decimos, el Señor es mi Dios, porque nosotros somos del Señor. Él nos creó. Él nos amó primero, Él nos salvó, Él pagó un precio por nosotros, le pertenecemos, somos sus siervos y por eso podemos decir, el Señor es mi Dios. Previo a la toma de Jericó en tiempos de Josué, hay una historia preciosa, una de mis favoritas en las Sagradas Escrituras. Y está en Josué capítulo 5, versículos del 13 al 14. Los ubico. No habían conquistado aún Jericó. Y no tenían mucha idea de cómo iban a lograr conquistar una ciudad que se miraba imposible de vencer. Y entonces sucede lo siguiente. Cierto día, Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano.
Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? Y me encanta, me fascina esta respuesta. De ninguno. Respondió, me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? En otras palabras, Josué, yo no estoy de tu lado, tú estás de mi lado. Tú estás a mi servicio, Josué. Es lo que el Señor le hace saber. Entonces, ¿dónde está el yo decreto, yo declaro, yo ordeno? Yo arrebato. Yo haré que la soberanía de Dios se doblegue a mis deseos humanos. ¿Dónde está eso? No existe. Si alguien me corrige con la Biblia, les pido perdón. Pero nadie hasta la fecha ha podido venir a decirme, mire, usted puede hacer que la voluntad soberana de Dios cambie y entonces los deseos humanos suyos se cumplan. Nadie me puede enseñar un texto donde diga, usted le puede torcer el brazo a Dios para que Dios haga lo que usted quiera. No, no existe ese texto. Lee la Biblia de pasta a pasta y nunca lo vas a encontrar. Vas a encontrar historias como esta. De un Josué valiente que dice, ¿estás conmigo o estás contra mí? No estoy con ninguno. Tú, Josué, me vas a servir a mí. Es la misma historia de Pablo cuando va camino a Damasco y se encuentra con Cristo. Y entonces Pablo es vencido por Cristo y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es ser pobre en espíritu. Reconocer que Dios está por sobre todo. Reconocer que el Señor es el dueño de todo, incluyendo nuestras vidas. Tú eres mi dueño, Dios, y yo estoy para hacer tu voluntad. Yo estoy para servirte, Señor. Y por cierto, allí es donde Dios le dice a Josué, de esta forma van a lograr conquistar Jericó. Josué, lo que habías pensado no es. Lo vas a hacer a mi manera. Empiecen a dar vueltas durante 7 días y luego van a ver esos muros derribarse. Y esta es la conclusión del mensaje. En Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Realmente Dios se opone a los soberbios, a los vanagloriosos. Esto podría entenderse como Dios echa a perder los planes de los soberbios, pero Dios da favor a los que son humildes, a los pobres en espíritu, a los que reconocen su necesidad de Dios, a los que entienden que fuera de Dios no quieren nada, que no son nada por sí mismos y que no son dueños de nada, porque todo se trata de Dios y todo se le pertenece a Dios y todos dependemos absolutamente de Dios. Uno de mis textos favoritos del Antiguo Testamento es Isaías 57:15, que dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vean estos inmensos contrastes. Dios está en las alturas, Dios está en la eternidad, Dios está en la santidad, pero puede abajarse hasta el mismo suelo a encontrar a alguien con un espíritu humilde y con un corazón quebrado. Porque Dios así lo quiere. Porque Él resiste a los soberbios, a los prepotentes en espíritu.
a los jactanciosos. Pero Dios anhela a los pobres en espíritu, a los de espíritu humilde, a los que tienen el corazón roto. De hecho, en el rollo que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret, dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Mis hermanos amados, esta es la verdadera felicidad. Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. La verdadera felicidad está en ser pobre en espíritu, en ser un pordiosero agazapante, de poderse encontrar con Dios, en el ser un desesperado por la presencia de Dios. Alguien que anhele profundamente más de Dios, que tenga sed de Dios, que pueda beber del agua de vida que Cristo ofrece. Ahí está la verdadera felicidad. La felicidad está en decir, no quiero nada para mí. Fuera de Dios nada deseo. La infelicidad está en querer acapararlo todo y en tener más y más y jamás saciarse. Y mientras más se tiene y más se acapara, más vacío hay. El que ama el dinero no se sacia con dinero. Mis hermanos, Dios es todo. Si tienes a Dios, puedes decir, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. O tengo todo lo que necesito. Mi porción es Él. Puedo confiar que Él cuidará y guardará de mí. Pero fuera de Él, no quiero nada. La felicidad está en decir, no soy nada por mí mismo. Y la infelicidad está en decir, yo soy completamente autosuficiente, yo no necesito de nadie, yo me las puedo todas. La infelicidad está en la soberbia de creerse autosuficiente. Pero cuánta felicidad hay en depender de Cristo. Cuánta realización hay en saber que nuestra competencia no proviene de nosotros, sino del Señor en nosotros. Cuánta infelicidad hay en creerse dueño de todo. En creerme dueño de mi esposa, dueño de mis hijos, en creerme dueño de todo lo que tengo, en creerme dueño incluso de personas. He escuchado casos donde un jefe se cree el dueño de sus empleados. Cuánta infelicidad hay ahí. Pero cuánta felicidad hay en decir, Dios, tú eres el dueño de todo. Incluso eres el dueño de mi vida. Mi esposa y mis hijas son tuyas. Todo cuanto tengo es tuyo. Y todo lo que yo soy. Y todo lo que tú me has dado está a tu servicio. Mi familia y yo serviremos al Señor. Allí es donde está la felicidad. Allí es donde descubres que el reino de los cielos es para ti. Porque Cristo lo ha decidido así. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Les invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos en esta hora.
Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por mis hermanos. Gracias porque las buenas noticias llegaron a los pobres. Y porque la felicidad llegó a los pobres en espíritu. Tú dijiste felices, bienaventurados los pobres en espíritu. Señor, hoy reconocemos, al igual que Asaf, que tú eres todo para nosotros y que fuera de ti nada deseamos. Todo lo que queremos es lo que tú nos das. No queremos nada fuera de ti. Te queremos a ti y tú has prometido cuidar de nosotros. Tú has prometido proveernos, darnos la providencia necesaria. Por eso al tenerte a ti lo tenemos todo. Tú nos cuidas. Tú nos proteges. No quiero nada de lo que el mundo ofrezca, Dios. Solo quiero más de ti. Y lo que de ti provenga. Porque tú como Padre sabes exactamente lo que es bueno para cada uno de nosotros. Señor, que podamos reconocer que no somos nada por nosotros mismos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y tú viste en nosotros algo que no entendemos, pero lo cierto es que pagaste el precio más alto y nos has hecho tuyos. Somos tus siervos y separados de ti nada podemos hacer. La realidad es que no somos dueños de nada. Tú eres el dueño de todo. Mi vida te pertenece, Dios. Mi familia te pertenece. Perdóname si en algún momento creí ser el dueño. En verdad lo eres tú. Y hoy me rindo a esa verdad. Y por fin conozco la felicidad que hay en ti. Señor, hoy volvemos a recordar que el pesebre fue una intención tuya. Porque tú viniste como la humildad del cielo para la soberbia de esta tierra. Que podamos aprender de ti a ser mansos y humildes. Qué bendición tan grande que al ser pobres en espíritu, mendigos en espíritu, pordioseros en espíritu, estemos vigilantes de ti todo el tiempo, de tu palabra, de tu voz, de tu espíritu. Porque te necesitamos, te anhelamos y tú lo eres todo y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Quiero hablar contigo, hombre y mujer que has venido sin Cristo. Tú que sabes que necesitas a Dios, haz esta oración de fe conmigo y ríndete a Él. Dile al Señor como nunca antes has hablado con Él, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios. Dile, Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Hoy abro la puerta de mi corazón, Jesús. Mora en mí. Ten misericordia de mí. Sálvame. Creo en ti. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.